Señor? Amén. ¿Amén? ¿Seguros que sí? Amén. La voz del Señor tiene muchos colores, muchos tonos, la voz de Dios. Somos una generación, estamos en una época de nuestra era humana, de la raza humana, en la que queremos estar oyendo todo el tiempo, ¿cierto? Y se han diseñado cualquier cantidad de equipos electrónicos. Antes era, lo primero que salió con audífonos fue bueno, eran los tocadiscos, ¿cierto? El DJ o DJ para la época anterior, los 70, los 80, eran los long plays, los limpiaban muy bien, ¿verdad? Y ponían allí, y entonces él escuchaba de aquí, y ponía, y empezaba a sonar la música, y luego todo fue creciendo, la tecnología fue avanzando, y ya entonces nos encontramos con el famoso Walkman, ¿recuerdan? Con el casete. Y entonces era poner el casete allí, grábeme este casete, uy, grábeme esa música. Y entonces era poner el casete allí, las 4 baterías y suene. No había cómo recargar eso con electricidad, eran baterías, entonces no todo el mundo lo podía tener. Y después fue avanzando al Discman, ¿cierto? Entonces ya era el lector del CD, ya cada vez era más flaquito aquí la cintura, pero entonces éramos, ¿cierto? Con el tumbado, ya, bueno, antes Jorge le tocó la grabadora aquí, no. El casco. Sí. Y siempre hemos querido oír, siempre. Y después del Dixman apareció el iPod, ¿cierto? El iPod era como si fuera un disco duro, grababa música, cualquier cantidad, el más grande, recuerdo, era como de 60 gigas para esa época. Después del iPod, entonces empezaron a salir los teléfonos celulares como que al mismo tiempo, y ya empezaban a tener un dispositivo para escuchar música. Entonces ya eran los audífonos de cable, que muchos todavía tenemos, y luego se vinieron los audífonos inalámbricos, ¿cierto? Ya entonces ahora uno ve la gente con una areta aquí larga así, y listo, ya los dispositivos están, ya los autos últimos modelos, entonces yo le doy por comando de voz, llamar a la suegra, y pita, no mentiras, llamar a la suegra, y eso empieza a sonar una música toda hermosa allí. Y entonces me conecta con los parlantes del auto, y ya hay toda una tecnología alrededor de ellos. Siempre queremos, ¿qué cosa? Escuchar. Y entonces también salió los home theater, los teatros en casa. Y había que tener el home theater y el 5.1 y el 3.1 y disponer todos los baflecitos para que se escuchara bien interesante. Porque queremos escuchar y queremos. La palabra del Señor dice que la fe viene por el oír, y oír la palabra de Dios. Pero si no oímos bien, no vamos a poder tener la palabra de Dios, por lo tanto no vamos a poder tener fe. Y esta mañana he titulado el mensaje Su voz. Su voz. Hay muchas voces a nuestro alrededor. Luchamos en nuestra vida escuchando muchas voces. Escuchamos al jefe, escuchamos al compañero de trabajo, escuchamos a los empleados, escuchamos a mamá, a papá, escuchamos a la esposa. Sobre todo cuando a las 11 de la noche quiere hablar mucho y ya estamos cansados, entonces como que tratamos de hacer un esfuerzo cerebral para escucharlas hermosas del Señor. Pero ahí está el oído. Ahí está. Porque es importante, porque Dios nos diseñó de esa forma. Dice la palabra, y dijo Dios. ¿Recuerdan? Dijo Dios. Quiere decir que Dios le estaba hablando a algo, o Dios le estaba hablando a alguien. Y dijo Dios, hágase. O sea, Dios ordenó. Su voz. Y luchamos entonces por escuchar la voz de Dios. Porque tenemos la novela, tenemos la serie. Ya los jóvenes no ven novelas, los jóvenes ven series, ¿cierto? Es más sofisticado el término. Al final es la misma cosa. Al final es lo mismo, ¿cierto? Y entonces el tema es que ya está cargado allí, porque ya tenemos más tecnología, y se graban todos los capítulos allí, se cargan temporada 1, episodio 10, y entonces hay toda una maratón para ver series. Y queremos oír, súbale. Ay, quíteme los closed captions, los anuncios, quíteme eso, póngame a escuchar bien, yo quiero escuchar. Y vamos al cine, compramos las boletas y decimos, pero está en español.
Porque queremos ¿qué? Oír bien. Oír bien. La pregunta esta mañana, iglesia, con la que quiero comenzar es: ¿cuál es la perspectiva que tengo acerca de Dios? Y quiero leer para ustedes Salmo capítulo 29. Y voy a leerlo en palabra de Dios para todos. Dice la escritura: ustedes los seres celestiales alaben al Señor, ríndanle honor al Señor y proclamen su poder. Denle al Señor las alabanzas que merece su glorioso nombre. Adoren al Señor en su templo majestuoso. La voz del Señor retumba en los mares. El Dios glorioso resuena sobre el océano. El Señor está por encima de las muchas aguas. La voz del Señor muestra su poder. La voz del Señor muestra su gloria. La voz del Señor rompe los cedros. El Señor rompe los cedros del Líbano. Verso 6. Él mueve las montañas más grandes. Al Líbano lo hace saltar como un becerro. Al Sirión lo hace saltar como un toro salvaje. La voz del Señor derrama llamas de fuego. La voz del Señor hace temblar al desierto. La voz del Señor hace temblar al desierto de Cádiz. Verso 9. La voz del Señor desgaja árboles y desnuda bosques. En su templo todo proclama su gloria. El Señor reina sobre el diluvio. El Señor se sienta en su trono y reina para siempre. Y el versículo 11 dice que el Señor proteja a su pueblo y los bendiga el Señor, brindándoles paz. Y normalmente podemos nosotros quedarnos con el último versículo, el versículo 11. Dice que el Señor proteja a su pueblo. Ay, sí, yo necesito la protección de Dios. Y lo bendiga el Señor brindándole paz. Ay, sí, Señor, yo creo, yo recibo tu paz. Pero aquí hay algo más de fondo. Y yo quiero llevarles a que podamos revisar de alguna manera lo que la Escritura nos está diciendo. Que le prestemos mucha atención a esto, iglesia. La palabra del Señor nos lleva en primer lugar a pensar cuál es la perspectiva que tengo acerca de Dios. ¿Cuál es la idea que usted tiene de Dios? ¿Cuál es? Diosito, pachuchito, chuchito, papito lindo, diminutivo todo. ¿Está mal eso? No, no está mal, en tanto que hablamos con cariño, ¿cierto? Como el Abba Padre que dice la Escritura en Romanos. Clamamos Abba Padre. Y Abba es una expresión que habla acerca de una relación muy cercana, ¿sí? Muy, muy, muy cercana, muy estrecha. Como eso, como decirle papito. El punto es cuando solo vemos a Dios desde ese punto de vista. Cuando solo vemos al Padre desde el punto de vista amoroso y tierno y cariñoso. Pero yo quiero que empecemos desde el versículo 1 a revisar lo que la Escritura nos dice. Dice: ustedes los seres celestiales alaben al Señor. Ríndanle honor al Señor y proclamen su poder. Yo saqué 3 palabras que aparecen allí y son alabar, rendir y proclamar. Dios está dando una instrucción aquí. Dios está hablándole a usted y me está hablando a mí. Dios nos está diciendo: yo quiero que tú me alabes. Yo quiero que tú te rindas delante de mí. Yo quiero que tú proclames mi nombre. ¿Sabe qué ocurre? Que con todo lo que nosotros escuchamos, hemos perdido el norte realmente de hacia dónde debemos dirigirnos. Y hemos considerado que nosotros mismos somos el centro de nuestra vida. Y ahí perdemos el norte. Porque si es que yo quiero llegar a ser, es que yo quiero llegar a tener, es que yo quiero llegar a lograr. Sí, espera un momentico. ¿Y Dios qué dice? ¿Esa es la voluntad de Dios? Ay, yo ya oré al Señor. ¿Cuántos nos hemos equivocado? Aún saliendo de la presencia del Señor, hemos orado por algo específico. Señor, y yo te ruego, y yo te clamo, y te pido que por favor me hables, y te pido que por favor me indiques si esto o lo otro. Y salimos de allí, y vamos y hacemos inmediatamente lo que queremos. Y decimos: es que yo ya oré. Eso fue suficiente.
Pregunto, ¿eso fue suficiente? ¿Qué es lo otro que usted y yo necesitamos hacer? Esperar y escuchar su voz. ¿Recuerda lo que ocurrió con Saúl? Samuel le dijo, me vas a esperar. El séptimo día voy a llegar aquí y tú y yo vamos a levantar un sacrificio delante del Señor. Y llegó el séptimo día, el día señalado por el profeta Samuel. Y Saúl ya estaba angustiado. Y se dejó presionar por el pueblo. Y dijo, no, hagámosle porque ya no apareció Samuel. El día no había terminado. Y Saúl levantó un sacrificio delante de Dios. Y le dice Samuel, has actuado locamente. Has cometido una locura. Yo quiero invitarle esta mañana que usted pueda conectarse con esta palabra. La voz de Dios la escuchamos cuando alabamos, cuando nos rendimos y cuando proclamamos. ¿Sabe por qué? Porque yo le estoy diciendo a mi mente, le estoy diciendo a mi corazón, espera en Él. Alábalo mientras Él nos da una respuesta. Mientras Él viene de forma contundente y nos da una respuesta, alábalo, bendícelo, exáltalo. Pero si yo comienzo a hablar eso que yo estoy orando, lo empiezo a hablar a muchas personas, cada una de esas personas puede tener una perspectiva diferente acerca de lo que el propósito de Dios realmente quiere para conmigo. No sé si me estoy haciendo entender esta mañana. Pero yo necesito escuchar su voz. Tú necesitas escuchar su voz. Y para eso usted y yo necesitamos estar reposados. Dice la Escritura, en quietud y en reposo. Y no quisiste. Dice la Escritura, versículo 3, la voz del Señor retumba en los mares. Por eso decía ahorita en la introducción que nos hemos acostumbrado a lo chiquitico, lo cariñosito, lo que huele como a fresita de Dios. Discúlpenme si uso esa expresión mal. Pero sabe una cosa, cuando Dios habla también el mar retumba. Eso es lo que dice la Biblia. Mire, la voz del Señor retumba en los mares. El Dios glorioso resuena sobre el océano. El Señor está por encima de las muchas aguas. Ese es nuestro Dios. Amén. Amén. La pregunta es, ¿qué tanto yo le temo a la voz de Dios? ¿Qué tanto yo me sujeto a la voz de Dios? Dios me está diciendo algo, ¿yo le estoy obedeciendo o quiero seguir haciendo lo que se me antoja? Quiero seguir moviéndome dentro de mis propios parámetros. Su voz es delicada, es verdad. Pero mire cómo le habla a Elías. Elías estaba acostumbrado a qué cosa? A que él oraba y caía fuego, ¿cierto? A que él oraba y se cerraba el cielo y no llovía. Y a esa costumbre iba caminando Elías y el Señor le dice, te voy a hablar. Y el Señor saca el trueno, saca el relámpago, el terremoto, y ahí no estaba la voz de Dios. A él le habla de una forma diferente. Dice que le habla a través de un silbo apacible. Si usted está acostumbrado a la voz suavecita de Dios, prepárese. Preparémonos. Y no es que sea malo, no, lo que pasa es que usted y yo necesitamos realmente con el corazón temblar delante de la presencia de Dios. Santiago dice, hablando acerca de la fe, dice, tú me dices que temes a Dios. Y luego dice, los demonios también temen y tiemblan. O sea que ¿quién es más creyente? ¿Ah? El demonio cree y tiembla. Nosotros creemos, pero temblamos a la voz de Dios. Retumba la voz de Dios para nosotros. Cuando nosotros vemos las líneas de mando en el ejército, eso es una cosa increíble. No es un juego. Podemos estar aquí todos nosotros y llegó el comandante de más alto rango, el que primero lo ve, debe gritarle a todos, alto mi coronel por la izquierda. Y todos tienen que dejar lo que están haciendo y se paran firmes. Y solo cuando el coronel entra y dice, descansen, sigan, usted puede seguir haciendo lo que estaba haciendo. Si eso
es para un hombre, si es para un mortal, ¿cuánto más para nuestro Dios? Y el Señor ha venido hablándome aquí durante varios días. ¿Dónde está mi temor? ¿Dónde está mi temor? Se han acostumbrado a oír mi voz suave, pero no quiero que olviden que yo soy Dios sobre el mar, sobre el océano. Si hay algo que a mí no me gustaría mucho, sería estar en el océano. Le tengo como cierta cosita al mar. Y cuando algunas veces hay videos o películas de ese barco está en alta mar y está siendo azotado por tormentas y las olas se levantan, yo digo, Dios mío, yo voy y me escondo. A mí eso sí me provoca mucho temor. Prefiero estar en las alturas que en el mar, no sé, sabiendo que en el mar puedo nadar, pero no sé, también puede salir un tiburón. En las alturas, Dios y la voz de Dios quiere retumbar. ¿Sabe algo? Necesitamos que la perspectiva que usted y yo tenemos de Dios empiece a ser transformada por la palabra. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios? Al que tú le oras, al que le oramos y seguimos de largo. ¿Quién es Dios para nosotros? Cuando yo le hablo a mis hijas y siguen de largo, yo digo, hey, estoy hablando. Y entonces todo se tiene que acomodar, porque el papá está hablando. ¿A usted no le ocurre lo mismo con sus hijos? Cuando usted está hablando, el hijo debe callar y debe prestar atención. ¿Estamos de acuerdo? O si no, hay una revolución en la casa. Cuando el papá o la mamá están hablando, que son las figuras de autoridad de la casa, el hijo debe atender, pare un momento. Y nos acostumbramos a que mientras me habla yo voy haciendo otra cosa. No, quiero que me mires a los ojos. Quiero que te comuniques conmigo. Porque esa misma actitud del adolescente o del jovencito que levanta los hombros y dice, ay sí, ya. Esa es la misma que a veces tenemos con el Señor. Y decimos, ay sí, ya. Y no pasa nada. Como si nadie nos hubiera hablado. Verso 4. La voz del Señor muestra su poder, la voz del Señor muestra su gloria. Verso 5. La voz del Señor rompe los cedros. ¿Usted sabe qué es un cedro? ¿Cierto? Cuando decimos que esos muebles son hechos en cedro, y le sacamos, esa cama está en cedro. O sea, no decimos cedro, sino cedro, porque eso tiene que retumbar, eso es lo más fino. Esos muebles son en cedro. ¿Cómo los voy a botar? Esa mesa era de mi tatarabuelo en cedro. Mire, que el cedro, que es una de las maderas más fuertes que hay, el Señor dice, rompe los cedros. En la versión Reina Valera dice, quebranta los cedros, los quebranta. La voz de Dios quebranta. La voz de Dios hace que se mueva lo más fuerte. Y usted y yo, ¿en qué estamos con la voz de Dios? Usted y yo estamos oyendo la voz de Dios. Estamos activados en la voz de Dios. Estamos atentos a la voz de Dios. Dice la Escritura que nuestro adversario, el diablo, anda alrededor como un león rugiente. ¿Qué cosa? Buscando a quién devorar. ¿A quién va a devorar? Al que ha escuchado la voz de Dios y sigue de largo. Dice Proverbios que el sabio ve el peligro y ¿qué cosa? Se aparta. Pero el necio lo ve y sigue de largo. No le importa. Porque cuando usted y yo estamos caminando nuestra vida y Dios dice, cuidado con eso, cuidado con esa persona, cuidado con esa situación, no hagas aquí, espera, y no le prestamos atención a Dios, ahí viene el quebrantamiento. Entonces, o tenemos oídos para oír, como dice Apocalipsis, y me estaba adelantando allí en un texto. Voy a leer para ustedes, no está en pantalla, el Salmo 96, que me parece muy necesario aquí. Versículo 7 dice, tributen al Señor, familias de los pueblos, den al Señor la gloria y el poder, den al Señor la honra debida a su nombre.
traigan ofrendas y vengan a sus atrios, adoren al Señor en la hermosura de la santidad, teman delante de Él toda la tierra, toda la tierra. ¿Cómo nos estamos presentando delante de Dios? El que es soberbio dice: no necesito a Dios. Dice la Escritura, dice: no hay quien busque a Dios. Dice el necio en su corazón: Dios no existe, Dios no está, Dios no es. Pero el Señor nos está diciendo: iglesia, si ustedes son mi iglesia, eso es lo que el Señor nos está diciendo esta mañana. Si ustedes son mi iglesia, entonces, por favor, ¿me escuchan? Entonces, por favor, obedecen mi voz. Yo no sé si usted ha tenido momentos en los que usted ha querido hacer algo y usted sabe que la voz de Dios le está diciendo que no. Y usted se detiene y usted sabe cómo su carne se revuelca dentro de usted. Por lo menos a mí me ha ocurrido. Y se me revuelca la cabeza, eso como que me da vuelta aquí. Y mi carne queriendo hacer y el Señor quieto. Y mi carne queriendo decir y el Señor silencio. Y mi carne queriendo correr y el Señor, espérese. ¿Le ha ocurrido? A mí me ha ocurrido. Yo creo que sí nos ha ocurrido. El punto es que no sabemos si es tan seguido como debería. Por causa de obedecer la voz de Dios. Por causa de atender a su voz. Su voz. Han hecho algunos ejercicios donde han llevado personas frente a un rebaño de ovejas, literal ovejas, y comienza a chiflar y a llamar las ovejas, y las ovejas no se mueven. Pero llega el pastor de esas ovejas y hace un sonido que sus ovejas conocen. Y con un solo sonido que hace, dan la vuelta, las benditas, y se le cuadran aquí al frente todas. Y los otros quedan como que, ¿qué hay ahí? ¿Qué ocurre allá? Para que obedezcan. La palabra del Señor dice en los evangelios: mis ovejas, ¿qué? Oyen mi voz. ¿Pero qué más? Y me obedecen. ¿Está usted escuchando la voz de Dios? Hay algo que está retumbando dentro de usted. Porque si el Señor rompe un cedro, si el Señor quebranta un cedro, si el Señor pone a saltar los montes, no nos va a poner a saltar a usted y a mí. Pero todavía nos reservamos algo nosotros mismos. Todavía nos reservamos algo. Cuando deberíamos estar rendidos delante del Todopoderoso. Deberíamos estar rendidos delante de Él. Esta semana hice una pregunta en una de mis clases, hablando acerca de los derechos. Estamos en el tema de los derechos humanos. Y llegamos a un punto donde les digo a la clase: quiero hacer una estadística. Usted sabe que tiene un fusil alineándole su frente, un punto rojo aquí o verde. Que si usted dice la verdad, le disparan. ¿Cuántos están dispuestos a decir la verdad? De un grupo más o menos como de 35 estudiantes, solo 3 levantaron la mano. Los demás no la levantaron. La pregunta o la respuesta de todos fue por miedo. Miedo a morir. Tengo miedo a morir. Si yo sé que eso me puede ocurrir, no lo hago. Entonces le pregunto a uno de ellos: ¿quisieras el día que te cases que tu esposa te mienta? No. ¿Quieres que te diga la verdad? Sí, claro que sí. Entonces tú y yo, ¿por qué no decimos la verdad? A todo riesgo. Porque nuestra verdad es Cristo. A todo riesgo. Vamos a vivir la verdad a todo riesgo, iglesia. La iglesia está a punto de enfrentar muchas cosas que nosotros creemos que no, pero que el Señor nos ayude y nos fortalezca. Que por amor a la verdad del Señor, nuestra vida, dice la Escritura, somos llevados como ovejas al matadero todo el tiempo. Que nuestros amigos se burlen, que nuestra familia nos señale, que nuestra familia nos quite el apoyo, qué sé yo. Pero por miedo a eso guardamos silencio y no decimos la verdad y no vivimos en la verdad. Pero Dios está hablando. El punto es si su iglesia está escuchando. El punto es si su iglesia está obedeciendo su preciosa voz. Su voz estruendosa.
su voz estruendosa. En ocasiones llego a mi casa y mis hijas saben que yo llegué y salen corriendo y yo las escucho y gritan por allá: tienes que encontrarnos. Y entonces yo empiezo a hablarles y les cambio la voz y les pongo voz ahí para asustarlas, y ellas empiezan a removerse en allá de donde están escondidas, que obvio las estoy viendo. Pero así es el Señor. El Señor quiere que nosotros salgamos corriendo, no a escondernos, sino a sus brazos a decir: Señor, sí, yo quiero obedecerte, yo quiero obedecerte. Hay una voz que estamos escuchando más que otra. Iglesia, hay una voz que estamos escuchando más que otra. Y ayer le decía a los jóvenes: ¿será que cuando acaba el día y vas a tu habitación y te encierras, estás teniendo conversaciones con quien no debes? Una conversación tipo Jardín del Edén. ¿Me hago entender? Una conversación tipo Eva serpiente. Me explico mejor. ¿Será que en nuestra vida estamos estableciendo conversaciones con el enemigo? ¿Cómo así, pastor? Sí, momentos donde usted se queda quieto o quieta y empieza a darle lugar a su mente. ¿Y si fuera así? ¿Y si ocurriera así? ¿Y si pasara esto? Y el diablo aprovecha y dice: esta es una autopista y voy a empezar a mandar mis aviones y voy a empezar a mandar mis pensamientos. ¿Y si realmente te engañó? ¿Y si realmente no te engañó? ¿Y si realmente te dijo la verdad? ¿Y si eso no es así? ¿Y si esto va a pasar? Y comienza y empezamos a tener una conversación. Pueda que usted no hable una sola palabra, pero desde aquí adentro usted está siendo un imaginativo. ¿Me hago entender? Me estoy comunicando esta mañana. Pero ¿dónde está la voz de Dios? ¿Sabe algo? El Señor dijo, y lo predicamos hace unos meses atrás: escrito está. Recuerdo, eso fue el mes de febrero. Escrito está. Porque el Señor también, el diablo vino a bombardearlo con pensamientos. Convierte esto en pan. Adórame y te voy a devolver todo el reino, todos los reinos de la tierra. Lánzate desde ese lugar alto. O sea que el Señor también tuvo una idea de suicidio, ¿no? Muy loco eso. ¿Qué está diciendo? Pues llegó un pensamiento, no fue de él, pero sí llegó un bombardeo allí. No podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza. Los pensamientos van a llegar, pero sí podemos evitar que hagan nido sobre ella. Eso es otra cosa muy diferente. Así que cuando empiezan a revolotear, usted necesita una sola cosa, y yo. ¿Sabe que necesitamos? Escuchar su voz. ¿Qué dice su palabra? ¿Qué dice su palabra? ¿Cómo voy a llenarme yo de su palabra? ¿Cómo me voy a conectar yo con la palabra del Señor? ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice? ¿Hacia dónde nos lleva el Señor con su palabra? Iglesia, necesitamos entenderlo. Necesitamos vivirlo. Yo necesito creerlo. Amén. ¿Está conmigo? ¿Sí o no? Su voz es potente, su voz quebranta, su voz hace temblar. Yo quiero que miremos Mateo capítulo 8. Lo voy a leer para ustedes aquí desde mi Biblia. Capítulo 8, versículo 8. El Señor le sale al encuentro un hombre, un soldado romano, un comandante romano le sale al encuentro y le dice: por favor, mi siervo está enfermo. Mi siervo está enfermo. El Señor le dice: vamos a tu casa. Y él le dice: no soy digno de que entres en mi casa. Pero ¿qué dice? Versículo 8. Voy a leer para ustedes. Dice: respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Solamente qué cosa? ¿Está conmigo? Di la palabra. Solamente dila. ¿Sabe qué? La voz de Dios. La voz de Dios. Sabemos, este hombre no era cristiano, este hombre no era judío, pero este hombre sí conocía lo que ocurría cuando se hablaba de autoridad. ¿Recuerda lo que les dije ahorita cuando pusimos el ejemplo del coronel? Si el coronel llega, solo él nos puede dar una instrucción y quedamos bajo su instrucción, porque es una voz ¿de qué? De autoridad. ¿Cierto que sí? Llega el jefe, se está haciendo alguna cosa y el jefe dice: no, paren por favor. Usted sigue martillando, usted sigue actuando. Si el jefe habló, ¿qué debo hacer? Parar. Por favor, paren. Ay, no.
Se oye, dice que pare, vea la hora que es. Estoy diciendo que paren. Pero Señor, que no voy a parar porque vea todo lo que... Se va a ganar un problema. Se va a ganar un problema. El centurión sabía quién era Jesús. El centurión había escuchado seguramente que el Señor hablaba y lo que él decía ocurría. La voz de Dios. Y quiero que vayamos a Hebreos capítulo 1, versículo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Mire lo que dice la escritura. Versículo del 1 al 4. Dios habiendo hablado, ¿qué cosa? Hablado, o sea que había un oído que le prestó atención a su voz, muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. O sea que Dios siempre se ha querido comunicar con usted y conmigo. Dios siempre. Es que Dios no me habla. Dicen algunos, es que yo no sé cómo orar, pero es que Dios no me habla. Pues vea, si usted no lee la palabra, ¿cómo le va a hablar Dios? ¿Cómo nos va a hablar el Señor si no leemos las Escrituras? ¿Cuántas veces leyó usted la Escritura esta semana? Respóndese ahí en su corazón. ¿Cuántas veces usted se sentó un momento en algún lugar de su vida y de sus cosas y usted cayó su alma, abrió su Biblia y leyó? Pero decimos, Dios no me habla. Y dice la palabra del Señor, le está diciendo, habiendo hablado muchas veces y de muchas formas, de muchas maneras. Verso 2, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, o sea, por Cristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta, oiga, todas las cosas, ¿con qué cosa? ¿Con un control remoto? No, con la palabra de su poder. ¿La palabra de qué? De su poder. Dijo Dios. Dijo Dios. La ciencia lo conoce como las leyes. Pero dijo Dios. Dijo Dios. Yo no sé cómo a los evolucionistas les cabe la cabeza que todo creció de tal manera que se pegó a la tierra y no entienden que la orden la dio Dios, que dice la escritura que le puso límite al mar para que no pasara de allí, ¿ah? Que le dijo al sol se queda allá y a la luna se queda allá, y le dio orden a todo el sistema solar que usted y yo conocemos. Ellos hablan de la nada, del vacío, y el mismo Richard Hawkins quedó en ridículo en una conferencia, siendo él un americano, creo que es americano. Quedó en ridículo en la Universidad Javeriana en Bogotá. Estaba en un debate con un sacerdote, un teólogo, y al final de allí con el auditorio, y él comenzó a hablar de la nada, y él mismo terminó enredándose, y todo el auditorio se atacó de la risa, porque él dijo de la nada salió. Y los nadadistas creen eso, pero la escritura nos dice, y yo creo que la escritura es verdad, que Dios dijo que se sustentara. ¿Saben? Yo no sé si usted lo cree, pero Dios dijo que usted le pertenece. Dios dijo que su vida es importante para Él. Dios dijo que todas las cosas que van a venir sobre su vida son para bien a los que aman a Dios. ¿Recuerda usted esa palabra hace como un mes? Yo creo lo que la palabra de Dios me dice. Y si yo la creo, y si yo oro con la palabra, y si yo amo la palabra de Dios, estoy amando la voz de Dios. Yo entiendo, Dios me está susurrando al oído y me está diciendo, hijo, una palabra mía es suficiente para sanarte. Hijo, no te preocupes, yo estoy sustentando todo. Aún esa dificultad, yo la sustento. Aún a tu hijo, a tu hija, yo lo estoy sustentando. Yo lo estoy sustentando con el solo crédito que Él mismo se da. Firma, yo Jehová, yo el Señor, lo he dicho. Pero la normalización de las cosas está llevando a nuestra generación a no creer en nada. A no creer en nada. Todos mienten, todos son corruptos, todos son un fracaso. Veo que mi papá le dice mentiras a mi mamá, veo que mi mamá
divide la casa, veo que mi hermano no se sujeta a la autoridad, veo que mi jefe miente, que mi jefe inmediato miente para que el jefe de más arriba crea que todas las cosas están ocurriendo bien. Yo no creo en nada. Es difícil la gente que crea. Todo se dañó desde el Edén, pero se recuperó en la cruz del Calvario. Amén. Y esa es nuestra esperanza, y esa es nuestra mejor voz. Que Cristo murió en la cruz y venció la muerte. Amén. Para escuchar la voz de Dios debo guardar silencio. Y es que nuestra vida está en un alboroto completo. Y ahorita se viene, ya noviembre no lo dejaron ser. Entonces, noviembre ya es diciembre. Ayer estaba yo sacando unas copias y entró una señora allá a esa fotocopiadora, y eso tenían al ausente y tenían al otro pastor, el pastor López, el pastor de la competencia, y tenían allá, y eso esa señora entró bailando así y decía: uy, qué buena música la que pusieron hoy ustedes. Y la otra señora desde el otro lado de la vitrina: uy, sí, ya entró diciembre. Y yo veía ese cuadro y decía: somos latinos, claro, nos gusta o no nos gusta. Ay, a ver, ¿quién no les gusta? Pues claro, ¿cierto? Y la tarareamos, y medio brincamos, ¿cierto? Y por ahí cogemos a la esposa en la cocina y, ¿cierto? Estamos aturdidos. No es que eso esté mal, no me malinterprete, pero iglesia, necesitamos escuchar la voz de Dios. Necesitamos prestarle más atención a la voz de Dios. Porque entonces algunos que no tienen todo este final de año comienzan a afligirse, ¿cierto? Y llaman a un supresor mayor, y es el trago. Háblame. Y vamos a rogar por el ausente. Ese pastor es bien, le gusta orar. Vamos a rogar por el ausente para que el año que viene esté presente. ¿Cierto? ¡Claro! Sí, claro. Imagínese. Te viera las fiestas que hacíamos en mi casa. ¡Ay, bendito Señor! Y la voz de Dios. La voz de Dios. ¿Cuál fue la última vez que Dios te dijo algo y te hiciste loco? ¿Cuándo fue la última voz? La última vez que hemos guardado silencio delante del Señor. ¿Sabe algo? Tenemos que blindarnos con el blindaje máximo, porque el diablo está empezando a tirar duro, a disparar fuerte. Y va a saber cuál es su parte débil, y por ahí le va a atacar fuertemente. Pero si usted está blindado por la palabra, por la voz de Dios, si usted se pone la voz de Dios como su audífono, usted va a escuchar. Amén. ¿Ven? Dios me está hablando. Ay, ese pastor se volvió loco. Ahora Dios me está diciendo. No, mentiras. Dios, yo necesito que la voz de Dios me hable. Yo necesito escuchar la voz de Dios. Ordena tu vida. Ordena tu vida en eso que Dios te está diciendo que la ordenes. Ponle ya límite al asunto. Estás escuchando la voz de Dios. Ordena tu vida. Ordénala. Cumple con lo que el Señor está diciendo que cumplas. Guarda silencio. Eclesiastés dice que cuando nos acercamos a la casa de Dios, es mejor que nos acerquemos para no prometer nada. Porque si llegamos a prometer, es mejor que le pongamos piecitos a eso y nos afanemos por cumplirlo. Dice: acerquémonos más para oír su voz. Eso dice la palabra en Eclesiastés. Y si tú estás escuchando la voz de Dios, y si llevas meses escuchando la instrucción de Dios, yo oro al Señor para que tú tengas la determinación y la obediencia para hacerlo, para moverte. No importa las circunstancias, obedécele, porque Él va a hacer. Él va a hacerlo. Amén. Él lo va a hacer. Anular los gritos desesperados de nuestra alma que nos aturden y nos confunden. Apocalipsis capítulo 2 versículo 7 dice: el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Señor dice a la iglesia. Su voz. Su voz. Eso es lo que necesitamos escuchar. Su preciosa voz. Y la tercera pregunta es: ¿mi entrega es proporcional a lo que digo de entender de Él? ¿Mi entrega es proporcional?
a lo que yo digo entender? Porque muchas veces sacudimos la cabeza como perrito de taxi y decimos, sí, yo entiendo. Y la pregunta es entonces, ¿por qué desobedeces? Si entiendes, ¿por qué desobedeces la voz de Dios? Si escuchaste, ¿por qué desobedeces? Si sabes que no es por ahí el camino, si sabes que esa no es la persona, si sabes que este no es el momento, ¿por qué insistes en meterte de cabeza por ahí? No seas necio. Corrige tus pasos, endereza tu camino, sé obediente. Es que la vida en Cristo es por eso. Muchos escuchan la palabra del Señor, pero pocos quieren obedecerla. Pocos quieren obedecerla. Esto es así. El Señor terminó un mensaje, una prédica, y Pedro le dice, Señor, dura palabra es esa. Y el Señor, ¿qué le dice a Pedro? Pedro, si quieres, dale, vete con ellos. Vete con ellos. Cuando llegó el momento de arrestar a Jesús, ¿cuántos quedaron con Jesús? De las multitudes que alimentó, de las multitudes que sanó. No nos podemos convertir en una congregación que vienen por el pan, por la sanidad, por el perdón, por la restauración, pero que no quieren obedecer. Debemos ser una congregación que obedezca a la voz del Señor. Debemos ser una congregación que desde la médula sí nos va a doler, sí nos va a doler. En muchas ocasiones eso le quebranta uno por dentro todo, pero por Dios obedezcamos. Caminemos con rectitud delante de Dios. Hagámoslo y vamos a ver que el rostro de Dios va a sonreír sobre su vida y sobre su casa y sobre la mía. Es que queremos la última parte, el versículo 10 y el versículo 11. Ayúdame con ellos, por favor. El Señor reina sobre el diluvio, el Señor se sienta en su trono y reina para siempre. Mira el versículo 11 lo que dice, que el Señor proteja a su pueblo. ¿Queremos la protección de Dios? ¿Cierto que sí? En el desierto, la protección de Dios era una nube en el día que ayudaba como sombrilla, como filtro, porque las temperaturas en el desierto muy altas en el día. Pero en la noche, una columna de fuego que mantenía el calorcito al pueblo. ¿Sabe algo? ¿Usted cree que Dios le preguntaba, a ver, ¿cuántos votan porque nos movamos? ¿Cuántos votan porque ya levantemos el campamento? No, perdón. Dios Todopoderoso levantaba y empezaba a andar. Y si los que veían no atendían y obedecían, se quedaban sin filtro. Se quedaban sin protección en la noche y sin filtro en el día. Se quedaban sin maná, se quedaban sin carne por la tarde. Eso era lo que ocurría. Eso era lo que pasaba. La protección de Dios. Yo quiero que Dios me proteja. Entonces voy a caminar en la obediencia a su voz. Yo no quiero estar sin la protección de Dios. Yo, Señor, le ruego al Señor que me ayude. Le pido al Señor que me ayude. Porque yo tengo que darle cuentas al Señor. Y le pido, Señor, ayúdame a obedecer. A veces es difícil, pero por favor, dame fuerzas para caminar con rectitud, para corregir mis pasos. Porque yo quiero que tú me protejas. Que tú protejas mi casa y que tú protejas la congregación. Amén. Pero por favor, esto no es un papel solamente mío, de mi esposa. Usted también es una influencia sobre la congregación. ¿Sí sabía usted eso? ¿No sabía usted eso? Le cuento cómo. Acán, dijo el Señor, le dijo a Josué, vayan a Jai y conquisten esa tierra, pero todo lo que encuentren allá me lo van a entregar a mí. Ni una sola cosa se la van a quedar a ustedes. Fueron, ganaron la guerra, la batalla, trajeron el botín, pero Acán se quedó calladito con 2 o 3 cositas. Se quedó callado. Fue y escondió debajo de su tienda, abrió un hueco como los gatos y escondió como los gatos lo que se había cogido. ¿Qué pasó? Siguiente guerra, siguiente batalla, empezó a perder el pueblo. Y Josué le preguntó, Señor, ¿pero qué ocurre? Señor, ¿qué pasa? No es hora de orar. Vayan a mirar al pueblo. Vayan a mirar al pueblo, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Sabe qué? Todo se filtró hasta que llegaron a la casa de Acán. Y Acán dijo, sí, lo vi, me pareció hermoso y lo tomé. Y lo tengo escondido debajo de mi tienda.
Él sabía lo que se le vino encima. ¿Sabe qué se le vino encima? Que no solamente él murió, sino toda su casa. Entonces hizo que el pueblo perdiera la guerra y también hizo que su familia muriera. Entonces yo se lo digo de esa forma: ustedes como familias de la iglesia también tienen una influencia sobre la iglesia. Amén. La voz de Dios. Si estás caminando por donde no debes, te invito a que te corrijas, porque Dios quiere protegerte y la bendición del Señor va a estar sobre nosotros. La bendición del Señor. Yo quiero la bendición de Dios, pero démonos cuenta que la bendición de Dios está amarrada ¿a qué cosa? A la obediencia. A la obediencia. Yo quiero ver que mis hijas crezcan. Yo quiero llegar anciano con mi esposa de la mano. Yo deseo, Señor, yo deseo. Señor, yo te pido que me ayudes. Yo quiero ver mis hijas casadas. Yo quiero ver ese momento hermoso de poder, no sé si yo entregar a mi hija y después salirme para allá y venirme para acá adelante y casar y bendecir el matrimonio de mis hijas. Uf, yo quiero eso. Pero ¿qué debo hacer? Obedecer. Yo quiero obedecer. Yo quiero ver que la provisión en mi casa no falte. Yo quiero ver que la provisión en mi casa no escasee. Y aún si llegara a escasear, seguir obedeciéndole al Señor. Aún si llegaran momentos difíciles, seguir obedeciendo al Señor. Pero no juguemos con Dios. Si estamos escuchando la voz de Dios, ajustémonos a ella. Dios nos ama, iglesia, Dios nos ama. Si Él no nos amara, no nos daría este tipo de palabra. Él nos ama y nos está diciendo: a ver, hijo, a ver, hija. Ahí con sus ojitos cerrados, oremos al Señor esta mañana. Bendito Señor, queremos escuchar tu voz. Queremos escuchar tu voz. Te pedimos perdón por todas las veces que sabemos que nos estás hablando y nos hacemos los locos. Perdón por todas las veces que nos has dicho: detente, no lo hagas, esa persona no es el momento, no te metas por allí. Y lo hemos hecho. Por favor, Señor, hoy te rogamos como iglesia que nos perdones. Y oramos por nuestros hermanos que no vinieron. Y también te pedimos que los ayudes y traigas arrepentimiento sobre ellos y sobre toda la congregación, Señor. Sabemos que somos más. Tú sabes lo que ocurre en sus vidas. Tú sabes lo que está pasando en su modo de vivir. Por favor, ayúdanos. Perdónanos por todas las veces que como Acán nos hemos comportado, trayendo maldición y trayendo, Señor, que tu mano se cierre sobre la iglesia por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra desobediencia, por causa de la dureza de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a caminar en rectitud delante de ti, con rectitud delante de ti, en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz, a silenciar la voz de nuestra mente, a silenciar la voz del mundo, a silenciar la voz de todos los amigos y compinches que quieren aconsejar y decir y dar su punto de vista. Yo quiero escuchar tu voz, yo quiero obedecer tu voz. Y yo le invito esta mañana a que se ponga sobre sus pies y que oremos juntos como iglesia. Y que con toda sensatez le digamos: Señor, estamos dispuestos a obedecerte. Estamos dispuestos a obedecerte, Señor.
Señor, yo estoy dispuesto a obedecerte por mi vida, por mi eternidad contigo, por mi familia, por la congregación, Señor, que has puesto delante de mí para dirigir. Yo estoy dispuesto a obedecer. Yo no sé tú qué le vas a decir al Señor. Ojalá sea eso. Yo estoy dispuesto, Señor, ayúdame. Ayúdame. Porque tu voz rompe los cedros. Y yo no quiero, Señor Dios del cielo, que mi orgullo, que mi altivez, que mi prepotencia me sigan haciendo sordo a tu voz. Si tú rompes un cedro, ¿cómo no me vas a romper a mí? Si tú rompes, Señor Dios del cielo, irrumpes en el océano y en el mar y en las aguas, ¿cómo no lo vas a hacer sobre mí? Oh, Señor, por favor, por las veces que he dicho, eso no pasa nada, voy a irme por aquí, no va a pasar nada, y te dejo hablando solo porque me estás diciendo no lo hagas. Señor, Señor, trae por favor tu protección sobre la iglesia. Trae tu protección sobre la iglesia. ¿Qué tal si levantas tus manitos al Señor y le dices, por favor, Señor, protege mi vida, protege mi casa, protege mi familia, protégeme, Señor. Enséñame a obedecerte, enséñame a corregir mi camino. Enséñame a ser humilde, a postrarme, a rendirme delante de ti, a dejar tanta excusa. Yo recibo tu paz esta mañana. Puedes decirle con confianza, Señor, yo recibo tu perdón, yo recibo tu paz, yo recibo tu bendición. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, la iglesia está en tus manos, es tuya, es tuya, es tuya, Señor. Y yo te ruego que antes que termine el año, tú nos permitas ver tu gloria y tu poder. Como iglesia, como congregación, permítenos ver, Señor, tu presencia manifestándose en medio de nosotros, con poder y con gloria. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Iglesia, un abrazo para todos, que el Señor les guarde.